buenas tardes, mis amigas y mis amigos. Este es su programa Careo, aquí en Cinevisión. Y hoy tenemos el privilegio, vamos a decirlo así, de estar con don Osvaldo Santana. Hola, don Lito, hola, amigos de Careo. De nuevo con ustedes, hoy sábado. Así es. Oye, 2 de mayo. Interesante. Ayer era el Día del Trabajador, día 1 de mayo. Un tema para más adelante, sí, ¿verdad? Interesante decirlo desde ahora, que tenemos eso pendiente. Un tema emblemático, pero que poco a poco la humanidad ha ido cambiando. Lo que ha ido también cambiando, Osvaldo, son los informes y los pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología, Indomet, que antes estaba medio tranquilo para esta fecha, aunque en mayo caían los primeros aguaceros, pero que este año nos ha dado mucha agua, no a beber, pero nos ha dado mucha agua desde enero que comenzó este año, de acuerdo a los pronósticos también que hicieron las cabañuelas de ese inicio de año, con muchas inundaciones, producto precisamente de las aguas acumuladas en el subsuelo. Una de las características de estos tiempos es que ha llovido casi en todo el país. Exactamente. Hasta en la zona más difícil como el noroeste, la línea fronteriza. Ahora hay inundaciones en sitios donde no ocurrían. Pero bueno, lo que hay que estar atento a lo que diga Indomet, los informes del Instituto de Meteorología. Ellos dicen que va a continuar lloviendo en algunos puntos del país, con provincias varias en estado de alerta roja, precaución absoluta, y también amarilla y verde. Por cierto, que hay que tomar en cuenta esos lugares donde van a llover, porque acaban de también extender el plazo. La Junta Central Electoral está extendiendo el plazo de cedulación o la fecha para los que nacieron en abril. Tú sabes que se empezó a dar cédula a partir del 12 de abril a los que nacieron en abril. Ya ayer y hoy debió darse cédula a los que nacieron en mayo. Pero como comenzó el día 12 de abril, la Junta entendió que le faltaron unos días y ese mes le está prolongando por 11 días más a los nacidos en abril para que puedan ir a buscar sus cédulas. Los abrileños. A los abrileños. Pero se le están expidiendo a los de mayo. También, eso es claro. Tú tienes la tuya, ¿verdad? Tengo el privilegio de tener la nueva cédula. Sí, porque la Junta estuvo promoviendo como una especie de plan piloto entre algunas instituciones y personalidades. Entonces, sépalo, si usted nació en abril y no pudo sacarla hasta el día jueves, que era el día 30 de abril, último día de ese mes, tiene todavía hasta el 11 de mayo para ir a retirar su cédula de identidad, inclusive pudiendo ir en horas de la noche. Se han habilitado 193 centros de salud, de cedulación, para que la gente vaya allá y retire su cédula. ¿Cuántos son los municipios de la República? 162. Entonces hay más de un centro en algunos de los grandes municipios de la República. Claro, incluso en la ciudad capital hay varias plazas comerciales que tienen su centro de cedulación por la gran cantidad de personas que acuden a esos lugares, y también hay ciudades grandes como Santiago, por ejemplo, San Cristóbal, Osvaldo, que tienen más de uno, tienen 2, hasta 3 centros de cedulación. Eran 158 municipios, tú comentaste, pero ahora son 162, con la incorporación de 4 municipios más, de acuerdo a la ley 2315. Está el vecino ahí de Boca Chica. La Caleta. Boca Chica y la Caleta. Sí, Andrés Boca Chica, y en la Caleta es un nuevo municipio. Hay ya un municipio. La Victoria es nuevo. Está Santo Domingo Norte, que entonces ahora le creció a la Victoria al lado. La Victoria es un nuevo municipio. Y entonces también está Tireo en Constanza, y también está el Batey Central, ¿te acuerdas? Que ahora se llama Villahermosa. Hace mucho. En Barahona. O sea, que la gente vaya a buscar su cédula, aunque usted haya nacido en abril y no le dio tiempo, o estaba en otra situación, o estaba enfermo, o estaba fuera del país. Vaya y búsquela, que se la van a dar. Quizá eso le convenga también a los partidos políticos que agilicen. Tú viste, hablando ahora de partidos políticos, ¿tú viste la última declaración del expresidente Danilo Medina? Sí, bajo duro. Sobre las alianzas y la cosa. Bajo duro, me lució muy fuerte Danilo. Dijo que él no se iba a unir con la gente de las tijeras. Que no se iban, no iba a hacer alianzas con la gente, dice él. Con el síndrome de Estocolmo, que él no tiene ese síndrome. El síndrome, espérate. A la gente que según él le hizo mucho daño al PLD a través de la operación Tijera. Eso quiere decir, la operación Tijera, yo no pienso en sonsacar, sino como en dividir o cortar. El que tiene, como que dicen, no se puede hablar de lazo delante de un ahorcado.
Ahí como le tiraron su rafaguita a la fuerza del pueblo. Bueno, yo creo que el origen de esa declaración, al margen de que pueda o no, digamos, tiene que ver con todos los partidos, pero es la respuesta a una última versión que sugería que en el PRM hay vientos, digamos, orientados a atraerse al PLD para una alianza conveniente. No sé, porque el PRM es el partido más fuerte. Es raro. Incluso hubo un senador de la República, creo que el de Independencia, del PRM, es así, ¿verdad? Sí, que dijo que él ponía su cargo, su puesto, parece que ese puesto es de él y que él va a ganar como quiera, a disposición del PLD para facilitar esa alianza. Y entonces, ya que se venía hablando por lo bajo de una posibilidad de alianza entre el PLD y PRM, que es una cosa rara, pues como que cobró cuerpo. Entonces Danilo lanzó su declaración, que no considero que sea fuerte, porque hay que entenderlo. Es decir, como el PLD pasó por una situación tan difícil después del 20 y gravemente el 24, lo que se veía era la posibilidad, o lo que se ve, de que el PLD se debilite demasiado y siga sangrando, ¿no? Entonces, el PLD y él mismo se necesitan fuertes, íntegros. Entonces él tenía que dar, al margen de lo que él piense o no, de que cada quien se rasque con su propia fuerza, una declaración clara y contundente. No, nosotros no estamos en alianza. Y los que quieran aliarse con el PLD tienen que venir a nosotros y encabezar el PLD la alianza. Bueno, los políticos deben hacer su cuerpo. Yo no sé a él como golpeado. Esa declaración me lució como con algo de rencor. No, pero habría que ver los detalles, pero parece que no hay tiempo. ¿Qué tú crees si nos vamos a la pausa? Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Osvaldo, parece que la crisis del Medio Oriente, aquella guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, porque hay que decirlo así porque fueron ellos que comenzaron a atacar. Sí, fue una guerra no provocada ni buscada por Irán. Lo sorprendieron. Por sospecha. Por sospecha no, porque le dio la gana, porque recuérdate que el año pasado no fue de Israel que le dijo a Trump. Habían bombardeado dramáticamente otra vez a Irán, y dijeron que lo destruyeron para destruir la planta donde se estaba supuestamente fabricando una bomba nuclear. Pero ahora volvieron al mismo argumento. Y a pesar de que dijeron que estaba demolido. Ha hablado del Medio Oriente porque el gobierno dominicano ha tomado un paquete de medidas para tratar de afrontar la nueva situación a partir de los precios del petróleo. Están hablando de que van a sacar de algún lugar, Osvaldo, del presupuesto nacional, 40,000 millones de pesos dominicanos para evitar que la economía entre en un punto no positivo. Mediante 10 medidas. 1, van a reducir los gastos operativos. ¿Qué serán los gastos operativos? 2, van a contener o a detener la adquisición de vehículos. El Estado compra muchos vehículos. Ahí vi que le dieron 25 a INESPRE. Con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria. Bueno, ahí entraría en eso. 3, disminución de reparación y mantenimientos menores. 4, racionalización de los servicios y contrataciones. 5, limitación de eventos a costos mínimos, celebraciones, cosas así. Visitas. 6, ajustes en compra de textiles, vestuario, viático, pasajes. 7, racionalización en el uso de combustible, economizar combustible público. 8, reducir la publicidad. 9, la reducción de un 50% del presupuesto de los partidos políticos. ¿Oíste bien? Suena cocorica. Y 10, reducción de las transferencias corrientes a organismos autónomos descentralizados y empresas públicas. Eso será Comenapa, INDRE y demás. Esas son las 10 principales medidas. Bueno, Osvaldo, uno no puede ser pesimista, pero son temas muy sensibles los que están tocando. Ojalá a los que se sientan afectados puedan asumirlo como una necesidad nacional. Hay que decir que todo eso el gobierno lo piensa hacer, ¿verdad?, mediante algunos movimientos
Sí. en las diferentes partidas del presupuesto nacional. Y resulta que el presupuesto nacional es una ley. Entonces hay que modificar el presupuesto. Una ley que también incluye otras leyes. Claro. Sí. En consecuencia, eso se supone que habrá que someterlo al Congreso, tiene que ser discutido, idealmente debatido. Yo no sé si esas fueron las cosas que lo sometieron a los partidos políticos. En aquella visita al liderazgo, tú dices. Sí, pero no sé. El tema es que debe ser modificada la ley de presupuesto. Dos, la misma ley, la misma reducción del 50% a los partidos políticos, que según vi un análisis de Ivanhoe NG Cortiña, no representaría más de 800 millones en todo el año en el presupuesto de la nación. También está establecido, ¿verdad?, la entrega del aporte a los partidos políticos. 0.5% en años no electorales y 0.1%. Entonces, habría que ver que se estarían llevando de encuentro una ley. Sí. Entonces, eso hay que verlo. Y además, y en atención inclusive a ese análisis que hizo Ivanhoe, habría que ver en lo que tiene que ver con todas estas políticas restrictivas del gobierno de ajuste, si lo que se buscaría nada más es dejar de gastar, por un lado, darle más recursos al Estado, al gobierno, pero de nada serviría, dice él, si esos recortes no implican, no conllevan a evitar más alzas en el precio de los combustibles, por todas las implicaciones que tienen en lo que es, digamos, los precios de los artículos de primera necesidad, el transporte, en fin, calidad de vida, el transporte de las personas y también la tarifa eléctrica, porque si van a reducir estos diferentes capítulos del presupuesto y eso no va a redundar en que la nación no sea afectada, la gente, los consumidores, ¿para qué? Sí. Esa es la gran pregunta. Y sobre todo, ¿cómo lo va a recibir la población? ¿Y cómo lo van a recibir los sectores más afectados? Por ejemplo, yo sé que de los partidos políticos, si no fue que lo consensuaron, lo cual van a tirar el grito, porque tú me dabas a mí 10 millones para yo realizar mis actividades, pagar local, me va a quitar 5. Vale. Pero estando mira, yo en la oposición. Lo de los partidos, también, yo no sé cómo valorarlo, no quiero usar una mala palabra, pero esa también es una iniciativa vidriosa. Ya antes el gobierno había hablado de reducir o quitar el financiamiento a los partidos, pero eso hay que verlo muy bien, no solamente por lo que yo dije antes de que se trata de una ley, sino los partidos, si dicen, vamos a quitarle el presupuesto a los partidos, generalmente la gente lo aplaude, pues yo no sé por qué la población ve mal a los partidos, será por el comportamiento de algunos de sus líderes, pero hay que decir que los partidos son la base del sistema democrático, que los partidos están previstos en la norma constitucional y que los partidos hay que mantenerlos vivos sin que tengan que ser financiados por el sector privado y mucho menos por el narcotráfico. En consecuencia, es un deber del Estado propiciar la financiación de los partidos. Y es bueno decir, vamos a reducirle el presupuesto de los partidos. Claro, desde la oposición es más fácil. Colocaría al partido que está en la oposición una reducción de esa naturaleza en una posición muy ventajosa. ¿Y qué pasaría con los que están abajo, los que no están en las mieles del poder? ¿Cómo se la van a hacer? Usted sabe cómo es la política. Entonces, esa medida tiene sus implicaciones y el gobierno debería, no sé, yo dudo que lo hayan hablado, deberían mirarla muy bien porque pudiera verse como una cosa ahí que le pusieron a la oposición para que la población vea como que estos partidos, si se oponen demasiado, como que no le importe mucho la población. Pero es una medida que tiene un amplio contenido político. Sí, que puede, no solamente si se aceptara, lastimar la finanzas de los partidos, es como ni contigo ni sin ti. Y si los partidos exigen demasiado, entonces se verían como indolentes, claro, que ante esta situación no puedan ellos ceder para que el país se mantenga. Es un tema del cual yo pienso que se va a hablar mucho, pero yo creo que quizás es tiempo de la pausa. Así es. Nos vamos y volvemos en breve con más comentarios aquí en Careo.
bien, de retorno con todos ustedes, aquí en Careo. Bueno, el caso más sonado de corrupción del año pasado y el comienzo de el caso Senasa, así dice la gente. Hasta canciones le han sacado y todos los memes del mundo, ese tema. Ha sonado en esta semana de nuevo por dos motivos. Primero, que que Ángel Luis Guzmán, que lidera una estructura de fraude del Senasa y se investigaban en este acontecer, una estructura fue detenido, una tercera, dice. Yo no he visto la segunda, no he visto cuál es la segunda, pero bueno, sí. Fue detenido cuando intentó salir del país y se le estaba conociendo medida de coerción ayer viernes. Y otro detalle fue que precisamente el tribunal que tiene a cargo este caso estaba revisando la medida de coerción que había sido aplicada a 7 de los imputados. Y de nuevo el tribunal ratificó, Osvaldo, estas medidas de coerción consistente en prisión preventiva, por lo que implica este gran escándalo que ha estremecido al Estado dominicano y en sí también al gobierno, al Poder Ejecutivo, porque es una cosa sin precedente en la historia de los actos de corrupción que se han dado con frecuencia entre quienes han tenido la oportunidad de dirigir los destinos de la nación. Oye lo que dice el señor Camacho, procurador Camacho, ¿verdad? Que el ataque contra Senasa tenía varios frentes. La estafa, la gran estafa del siglo. Hay una película así, la gran estafa. Se llama así, La Gran Estafa. Estaba constituida por unas 3 estructuras criminales, 3 mafias. Estaban especializadas según los tipos de servicio, desde suplidores, prestadores, ladrones directos. Y esta se acaba de revelar, él dice Camacho, no le puedo asegurar, aunque tenemos toda la información, que hay, yo les puedo asegurar, aunque no puedo dar los detalles, que hay una tercera estructura que también afectó al Seguro Nacional de Salud. Bueno, con esa nueva revelación era muy difícil que al señor Santiago Jacín y compartes. Tú sabes que Santiago Jacín, ¿verdad? Que en algunos, yo recuerdo, yo no sé si yo llegué en esos tiempos, llegué a venir a uno de los programas de aquí, de Careo, yo decía, pero hablaban del director de Senasa y cosas, pero no lo mencionaban, y era una delicadez y una cosa. Y resulta que casi se lo presentaban como ese profesional, ese médico. Bueno, pero él parece que cometió errores, ¿verdad? Y él no era un cualquiera, él era el líder, el presidente del movimiento OLA, ¿verdad? ¿Tú recuerdas? Sí, que era un movimiento del sector externo que contribuyó significativamente a la elección primaria y posterior. OLA era como organización por Luis Abinader. Así mismo, OLA. 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 No se ole con H. Ese con H. Entonces, no era un cualquiera, era un hombre, y además no, que se sabe después de la cercanía con el poder, e incluso en términos personales. Y bueno, que ahora aparezca este otro ingrediente, te dice de la dimensión de los desalmados, ¿verdad? Sin alma. Sin alma. Que fueron con un servicio tan vital para los pobres, eso que tanto dicen defender, ¿no? Y que todos nos sentimos defraudados. Y la esperanza es que todo esto tenga más que las consecuencias, ¿verdad? Sino que la gente no lo olvide, que sepa que todo aquello que se develó, que constituyó una gran derrota, ¿verdad?, para la política de transparencia del gobierno, para la política de anticorrupción, porque eso es lo más grande de todo, ¿verdad? Que el caso Senasa, no digamos que lo derrumbó, pero le dio un golpe tremendo. Y en algún momento, yo creo que el presidente Abinader llegó a decir
que fue una traición. El discurso Él se sintió defraudado. De la Asamblea Nacional el 27 de febrero, ese hombre, el presidente Abinader. ¿Qué dijo? Dijo, no, tiene que cumplir, tiene que llevarse la ley a las últimas consecuencias. Bueno, nunca. Entonces realmente fue un grave daño, fue un daño con muchas implicaciones, un daño a la institución, un daño a las personas que recibían y reciben sus prestaciones y un daño a una política, a la política fundamental. El eje político de esta administración es la lucha contra la corrupción, es la transparencia. Entonces, imagínate, es un hombre de su categoría, hizo una cosa con toda esa gente que estuvo involucrada o que permitió, vamos a decirlo, vamos a suponerlo todavía inocente, que se hiciera todo eso, pues no fue cualquier cosa. Debería, pues, si es responsable, como ha dicho el Ministerio Público, recibir, ¿verdad?, el cargo condigno, la condena condigna, si es culpable. Lo veo muy flaco. Él, ¿tuviste las imágenes de él allá en el tribunal? Entonces dicen que hay varios enfermos ahora, la gente se enferma desde que entran en un proceso judicial se enferman, es una constante. Sobre todo los implicados en casos así de tantos millones, porque a la gente la agarran presa en un barrio y pasa su... Los tigres de abajo. Engordan. Ay, listo. Terrible. Ahora, yo me llegó a la mente, tú hablando y yo mirándote. Si yo estuviera implicado en ese caso, Osvaldo, dicen que las medidas, el conocimiento de las medidas de coerción es obligatorio, como cada cierto tiempo. Que sobre ti hayan todas las consecuencias, diría sí, yo. Yo diría, no, hombre, dejen eso así por un tiempo. No, yo preso, diría. Pues cada vez que ustedes me llevan al tribunal, mira, estamos nosotros comentando el caso. Sí, eso será como si ellos no lo hubiesen llevado el juez al tribunal, nosotros no habláramos. No, pero son los procesos que la ley prevé, espérate, el Código Procesal Penal, que depende, ¿verdad? Sí. Que cuando tú estás bajo, no es una condena definitiva, tú tienes una medida de coerción, tiene que ser revisada. Sí, pero yo podría mandar al abogado que se encargue de eso. Es que verdad, mira, eso encrispa a uno nada más volver a este tema y mirarle la cara de Angelito a ese muchacho. Es muy penoso, pero se equivocaron. Sí. Vamos a la siguiente pausa comercial. Careo sigue en breve con todos ustedes. Estamos aquí de retorno con todos ustedes, un servidor Lito Santana y Osvaldo Santana, que tenemos la responsabilidad en este día de conducir el programa Careo para todos y todas ustedes. Osvaldo, hablábamos de mayo, las virtudes de mayo, las aguas de mayo. En mayo también se celebran elecciones cada 4 años. Me acaba de decir que sería pecaminoso no hablar del primero de mayo, el Día de los Trabajadores. Ya pasó, pero... Tú dices que a veces uno no quisiera hablar de esas cosas, son tan lejanas que la gente de ahora no le importan mucho esas cosas, pero ajá. Yo no digo... ¿Y por qué entonces nosotros tenemos que estar involucrados, toda nuestra juventud, organizando actividades, buscando fondos? A veces hacemos estas colectas para alquilar autobuses en nuestros pueblos para venir a la capital a marchar en contra de la opresión, los altos costos de la vida, el desempleo. Entonces, pasó el viernes, ayer, 1 de mayo, sin pena ni gloria. ¿Tú recuerdas esas marchas centrales de trabajadores? Para mí era una obligación, un deber acudir al meeting. Siempre había un meeting, pero ven acá, Lito, es que ni siquiera las centrales sindicales hacen nada. Sí, hay un grupo de sindicatos centrales dirigidas por un grupo de burócratas, beneficiarios del poder, ¿verdad? La mayoría. Entonces el movimiento sindical está en un pobre momento. Muy pobre. Pero eso tiene que ver con la depresión de todo el movimiento social a nivel global, con la descomposición, ¿verdad? Sí. Y con algunas tendencias dominantes también en la política. Es un tema quizás para debatir. Pero es importante recordar que en esa fecha, ¿verdad?, que no es una casualidad, es la conmemoración, ¿verdad?, y la recordación del grupo de los héroes de Chicago, ¿verdad?, que luchaban por la reducción de la jornada laboral a 8 horas.
y protagonizaron huelgas, movilizaciones y fueron reprimidos, asesinaron a un grupo de trabajadores, fue un desastre. Hubo una película famosa, yo creo que se llama Sacco y Vanzetti, que hablaba de todo aquello. Entonces, toda esa conmemoración tiene un significado. Hay en países donde todavía se recuerda, ¿verdad? O se conmemora que tú sabes que en Estados Unidos, que fue donde se produjo la matanza, no se conmemora ese día, el Día de los Trabajadores, sino en otra fecha. Lo pusieron más lejos para que la gente no se recuerde. Bueno, pero a nivel global es la fecha, ¿verdad? El 1 de mayo es la fecha de más significación relativa, ¿verdad? Más que el Día del Trabajo, porque dicen así, no es el Día del Trabajo, es el Día de los Trabajadores. Exactamente. De aquellos que venden su fuerza de trabajo, ¿verdad? Que están sujetos a una condición de dependencia, ¿verdad?, de los empleadores. Y yo creo que mucha gente, aunque no les simpaticen estas cosas, habrán algunos seguidores de Careo que dirán, pero ¿por qué tratan temas así? Y eso es historia pasado, pero es que estamos haciendo Careo. Y coincide, Lito, con un momento en que en República Dominicana se está discutiendo una reforma del Código Penal, la última versión de 1992, de la cual se quiere quitar lo que es el régimen de la cesantía, el derecho de los trabajadores a la cesantía. Entonces, el movimiento sindical que parece a lograr que se preserve el Código Laboral. El Código Laboral. Sí, ¿Y qué yo dije? No, el Código Laboral, el Código de Trabajo. Que hubo una primera versión que fue el Código de Trujillo, que para la época se puede decir que era avanzado, y después hubo una reforma en 1992 durante la administración de Balaguer, muy influenciada por el ex vicepresidente de la República, que fue acompañante de Alburquerque, Rafael Alburquerque, y también de Lupo Hernández Rueda, me parece, que era uno de los abogados laboristas, ¿no?, en materia laboral de más conocimiento en el país. Y tenemos un código que hay quizás que actualizarlo con los cambios que ha tenido, ¿verdad?, el mundo, la economía, las diferentes actividades y las nuevas relaciones en el trabajo a distancia y todas estas cosas que implica la nueva realidad. Pero hay conquistas que, si son en favor de los trabajadores, no deben desaparecer, porque hay un principio universal. Las legislaciones relativas a los trabajadores deben ser pro trabajador, no contra el trabajador. Entonces, no puede ser que un código de estos tiempos vaya en detrimento contra los derechos alcanzados, contra las conquistas, porque niega ese principio. El derecho laboral es pro trabajador, por definición, no es pro patronal, claro, que es una cosa que no se dice. Es así. Y bueno, entonces, a propósito de esto, esos movimientos reivindicativos, sociales, aconteció en San Juan de la Maguana el pasado lunes, sí, un movimiento de protesta porque una minera piensa establecerse en la parte alta, dicen allá de San Juan, en la cordillera. Y habrá central. tiempo para hablar de esa parte. No, pero quería mencionar, la dejamos para la próxima pausa. Vamos a la pausa comercial. Regresamos en breve con esta parte. Sí, porque vamos a matar el tema de los sanjuaneros. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. La semana pasada, San Juan de la Maguana, que es, o la provincia de San Juan, porque San Juan de la Maguana es el municipio, la provincia de San Juan se estremeció con un movimiento de protesta que hacía años en esa provincia no se sentía, porque no es tradicional. San Juan ha sido un pueblo muy dedicado a la producción, predominantemente agropecuaria, sí, que la gente siempre estuvo vinculada a esos temas de cosecha, de el semillas, granero del sur, Lito. Sí, semillas, atención a sus cultivos, pero precisamente lo que genera la protesta es una defensa a esa cultura de la producción, que es que se está por explotar una mina de oro en la parte alta, buscando la presa Sabaneta hacia arriba, en la cordillera central,
No sabía que San Juan estaba tan cerquitica por ahí de Constanza y eso. Pero claro. Y que podría... Fue la cordillera que divide esas zonas. El sur con el... De aquel lado está el yaque del norte, para decirlo más gráfico, y de este lado de la cordillera está el yaque del sur. Y el San Juan. Están una comunidad que se llama Los Romeros, pero son varias comunidades en lo alto de la parte norte del municipio de San Juan, que es el, y de el Juan sur, Herrera, que es el sur de la parte norte del Cibao. Entonces, la gente llamó una huelga pacífica, no hay reporte de muertos, no hubo reporte de nada. Fue tranquila. De eso, yo vi varios videos ahí que mandaron. Como deben ser amigos. Esos movimientos de protesta, la gente se sumó. Naturalmente, algunas instituciones de servicio que no pueden, por ejemplo, cerrar sus puertas por el mismo beneficio de la comunidad y de cualquier contingencia que se dé. Ellos están defendiendo su derecho a la producción, Osvaldo, porque saben, dicen, afirman que explotar el oro que está ahí en la parte nuestra de la cordillera central significa un daño permanente, definitivo, a la parte sur de esa cordillera, que es donde está San Juan y donde está, no San Juan ya. Dicen que una explotación por ahí, las aguas que derivan en la presa de Sabaneta estarían contaminadas, y las que derivan de la presa de Sabaneta hacia el río San Juan, que a su vez deriva hacia el río Yaque del Sur, que a su vez deriva en la presa de Monte Grande que está en construcción, sería un daño total. Y la mejor muestra es lo que pasa en la zona de Cotuí, Bonao, donde la explotación de oro, el uso de los instrumentos y los químicos para explotar ese importante metal, han dañado las aguas y lo que tiene que ver con la fertilidad de esa zona. San Juan se puso de pie y lo hizo bien. Ojalá que el gobierno, que dirigen el Estado también, pongan su oído en esos reclamos. Yo creo que no tengo quizás nada, ni mucho que agregar. Quizás solo referir que la pastoral ecológica de la Iglesia Católica rechazó firmemente la minería en las cordilleras, porque no solo en la central, que esa es de la que nos compete en este caso, sino también porque hay intenciones en la septentrional, donde hay una lucha liderada por el padre Nino y otros y dirigentes campesinos que se oponen también ni siquiera a la explotación, a las exploraciones mineras en la cordillera septentrional, que es una cordillera muy frágil, tiene problemas, porque es una de las zonas más sensibles, porque una cordillera que tiene vocación sísmica. Esa es la que pasa, para los amigos televidentes, por detrás de Nagua, San Francisco al norte de la carretera Santiago-Navarrete. Exactamente. La cordillera septentrional, y entonces desde Santiago hacia lo que es Moca, Gaspar Hernández, etcétera, etcétera. Pero bien, en lo que compete, resaltar que la Iglesia Católica, las diferentes organizaciones sociales de San Juan de la Maguana, la comunidad en todas sus expresiones, los partidos políticos más sensibles a los problemas ambientales, han dicho que no quieren minería, que ellos son agrícolas. Si San Juan, el pueblo sanjuanero, no quiere minería, porque hay que llevarle minería, una actividad extractiva como la industria cañera, que lo único que hacen es sacar, para que quienes se enriquezcan. Sabemos quiénes, los que explotan, los que manejan los presupuestos nacionales, y a los pueblos solo le dejan desolación. Mira el caso de la presa sobre el río Yuna, lo que ha pasado, sus aguas contaminadas, el caso de la Rosario, que ahora se llama, ¿cómo se llama? Me escapa así de repente. En fin, es decir, si un pueblo no quiere minería, por más bueno, el oro es muy bueno, pero para los beneficiarios del oro, dejen ese pueblo, ellos no quieren los empleos. La Barrigol en allá lo que era la Rosario. Sí, es decir, el pueblo quiere vivir como ha vivido siempre, y lo que tú dices, lo que ha dicho Lito, es fundamental. No solo serían los sanjuaneros, es que las aguas de la presa de Sabaneta sobre el río San Juan se agregarían a todo el torrente que iría a la de Monte Grande, porque la otra, la de Sabanayegua, está agua arriba, pues, no necesariamente, ahí quizás el senador habló de eso, Bautista, pero ahí hubo una imprecisión. Y de ahí a todo lo que es el Valle de Neiva, todas esas aguas quedarían afectadas. Y tú sabes qué, varios acueductos de esa región dependen de esas aguas. Entonces, por Dios, llévense su música a otra parte. Bueno, nos llevamos nosotros el programa Carejo ahora, pero el próximo sábado
A la 1 en punto de la tarde. Está buena. Nos estaremos juntando de nuevo, una vez más, aquí en su programa Careo. Don Jovaldo, siempre va a ser encantador. Sustituir por unos días. Está anunciado para el próximo viernes. Así que los fans, prepárense. Hasta la próxima, mis amigas y mis amigos. Pásenla bien.